única ventaja de las clases virtuales, no tener que salir con tanto frío a la mañana, pero para mí, ¿no? Que no me gusta mucho el frío. Sí, el tema que no preocupe el clima, digamos, eso está bueno, sí. Por lo otro, siempre son mejores las clases presenciales. Al menos la experiencia que he tenido en estos 2 años, honestamente, más allá de que nos podamos arreglar y toda la historia, las clases presenciales no hay forma de reemplazarlas. Pero bueno, no veo la hora de que podamos volver otra vez a clases presenciales. Se habla incluso ya se está hablando de algo mixto el año que viene, cosa que se ve complicado, pero bueno, esperemos que no sea así, que volvamos a las clases presenciales. Sí, por lo menos en las materias de segundo año en adelante, que es donde hay menos alumnos. O sea, hoy, siendo las 8 somos menos de 20 personas todavía. Hoy porque se rinde en el módulo siguiente, tenemos un parcial. Ah, Somos sí, me imagino. 30 máximo generalmente, más o menos. ¿Por qué nosotros no podríamos tener clases presencial, digamos? Claro, sí, lo Sí, mismo pienso, lo mismo pienso. Lo que pasa es que por ahí, em, esencialmente me parece que las materias, vamos a decir, yo voy a decir de los últimos 2 años, para mí deberían ser esenciales, incluso en este momento, estar previendo, creo que las últimas materias hoy están viendo cómo están haciendo incluso algunos laboratorios, ese tipo de cosas presenciales, porque lógicamente hay cosas que virtual no se puede hacer. Pero el problema, por ejemplo, yo doy clases en otra materia en donde tengo cursos de 170 alumnos. Está bien, es cierto, se me conectan 80, pero, mm, y es una materia de tercer año. Los cursos, yo conozco la mayoría de los cursos en la facultad, son muy pocos los cursos disponibles con esa cantidad, digamos, de bancos como para incluso 80 alumnos. Entonces, se complica un poco, pero habrá que buscar la manera, abrir más cursos, no sé, alguna manera habrá que encontrar de volver otra vez a la normalidad. Bueno, gente, ahí me acaba de decir Luciano, creo que era el que me hablaba, me parece. Sí, Luciano. sí. Eh, Ahí me acaba de decir de que ustedes tienen un parcial en la otra hora. Como yo les decía, esta clase es cortita porque es lo que nos quedó pendiente de la clase pasada. Esta es la última clase teórica que nosotros vamos a tener en este cuatrimestre. El viernes que viene yo me voy a conectar a esta hora para ayudarles a ustedes a responder consultas, eh, probablemente habilite, que va a estar habilitado seguramente todo el día. Ya les voy a también publicar un mini protocolo porque no es mucho más complicado de lo que se pueda pensar. Un mini protocolo de examen parcial teórico, se los voy a publicar durante la semana que viene y les voy a estar avisando incluso por aula virtual, por Telegram, por autogestión, para que sepan que está ahí el mini protocolo. Y como digo, seguramente el viernes que viene voy a estar publicando un simulacro para que ustedes, o sea, yo conectado, ustedes lo puedan hacer, se saquen todas las dudas que quieran sacarse, el simulacro va a estar habilitado todo el día por las dudas de que alguno no se pueda conectar, y ya después, el viernes siguiente, es el parcial que calculo y entiendo yo que no durará más de 30 minutos el parcial, así que en ese simulacro deberían poder sacarse todas las dudas. Los temas que entran son los que vemos hasta hoy, preguntas multiple choice de los conceptos que hemos estado manejando, así que es cuestión simplemente de ponerse a leer y a entender los conceptos más que nada, porque lógicamente en un parcial de esta naturaleza no se toman desarrollos, así que ustedes no tienen que estudiar desarrollos, pero sí conceptos, definiciones, cómo se aplica, cómo se entiende.
O sea, tienen que hacer un estudio comprensivo de la materia, de lo que hemos visto de principio de año hasta ahora, más que un estudio para memorizar una demostración o algo por el estilo. Con lo cual, eh, entendería que luego del simulacro que ustedes hagan la semana que viene, podríamos despejar toda duda que quede respecto al parcial. Para no hacerla más larga entonces y no retenerlos mucho más en el día de hoy, vamos a arrancar con la última parte de la clase. Luego, por supuesto, me quedaré para responder dudas y si no, por supuesto, liberarlos como para que se preparen para ese parcial aquellos que tengan que rendir. La clase pasada habíamos visto todo esto recuerden, así rápido, rapidísimo, habíamos visto una relación entre las coordenadas cartesianas y las coordenadas polares. Dijimos que había otra forma de representar un punto en el plano, no solamente mediante una posición XY, sino también mediante una posición R tita, donde R era la distancia del origen al punto, eso le llamamos radio, y tita era el ángulo que teníamos que nosotros girar ese radio para poder alcanzar el punto. Es como otra manera de poder decir de dar una posición en un plano. Quiero que quede absolutamente claro porque hoy voy a mencionar otros dos sistemas de coordenadas en 3 dimensiones, entonces quiero que entiendan de que los sistemas de coordenadas lo que hacen es poder describir el mismo punto, pero con parámetros diferentes. ¿Cuál es la finalidad de hacer eso? La facilidad que introduce el poder describir un punto en otro sistema de coordenadas. Si ustedes se fijan en el ejemplo que estuvimos trabajando la clase pasada, cuando queríamos hacer una integral en coordenadas cartesianas de una figura que tenía una simetría circular, ¿se acuerdan la clase pasada que yo les mostré que tenía como 2 carillas o 3 carillas de resolución? Ahora, en coordenadas polares, ese mismo ejercicio se hace en 3 renglones. Las coordenadas polares, entonces habíamos visto que era una relación, tenían una relación con las coordenadas cartesianas de esta forma. Si ustedes me permiten abrir ese ejercicio que les mostraba en la clase pasada, denme un segundito. Denme un segundito. Acá está. Fíjense, a ver si lo tiro acá, a ver si se ve. Ahí sí, lo deberían estar viendo. Este era el ejercicio que habíamos visto en la clase pasada, que llevaba todo esto a hacerlo. Fíjense que el ejercicio, vuelvo al dibujo, tiene simetría circular o polar, si ustedes quieren, porque todos estos puntos se pueden representar con una distancia del origen y un cierto ángulo de deflexión respecto al eje de las abscisas. De hecho, esta recta se encuentra a 30 grados de las abscisas y esta otra recta se encuentra a 60 grados de las abscisas. En radianes, 30 grados es pi sobre 6 y 60 grados es pi sobre 3. Lamentablemente, hay que pasar siempre los ángulos en radianes, porque en este sistema de coordenadas, para poder integrar, para poder hacer cosas, los ángulos tienen que estar expresados en radianes. No se pueden expresar los ángulos en grados, cuidado. O sea, yo puedo decir, estos son 30 grados, pero tengo que saber que la relación es que 180 grados es un pi radian. Entonces, con un problema de regla de 3 simples, sacar de que 30 grados corresponde a pi sobre 6 radianes y 60 grados corresponde a pi sobre 3, por ejemplo. Dicho eso, y sabiendo que
una circunferencia escrita en coordenadas polares simplifica el problema del x cuadrado más y cuadrado igual a 16 a simplemente r igual a 4. ¿Cómo es eso, r igual a 4? Y si x cuadrado es r cuadrado coseno cuadrado de tita, y cuadrado es r cuadrado seno cuadrado de tita, cuando saque r cuadrado factor común de coseno cuadrado más seno cuadrado, eso se va a hacer 1. Por lo tanto, me va a quedar solo r cuadrado de este lado, igual a 16. Cuando pase la raíz cuadrada para el otro lado, entonces me va a quedar más menos la raíz cuadrada de 16. Tomo el valor positivo, porque se trata de un radio, por lo tanto, una circunferencia en coordenadas polares se expresa como r igual al radio de la circunferencia. Dicho eso, entonces, en coordenadas polares, ese mismo dibujito, ven, acá está lo que les decía. Esto, si no recuerdo bien si se lo subí o no se lo subí, si se lo subí, lo tienen ahí, si no voy a verificar nuevamente hoy de que está subido, para que lo tengan al ejemplo. Fíjense que hice ese reemplazo que les dije recién, y que la circunferencia chiquita me da que r es igual a 2, y la grande me da que r es igual a 4. Pi sobre 6, el ángulo de esta recta, y pi sobre 3, el ángulo de esta recta, con un ejemplo de cómo se saca. Entonces el área se calcula como la integral entre pi sobre 6 y pi sobre 3, o sea, entre este ángulo y este ángulo, del radio entre 2 y 4, entre 2 y 4, con el diferencial polar que vimos en la clase pasada, r de r de tita. Bueno, hacer esa integral, fíjense, me lleva un renglón y obtengo como resultado pi, contra el mismo resultado que obtuve, pero 3 carillas para hacer las integrales en coordenadas cartesianas. Con eso quiero decirles de que el objetivo de introducir un nuevo sistema de coordenadas y enseñarles a ustedes cómo se hace para definir un diferencial de área en ese sistema de coordenadas, y por lo tanto el planteo de una integral, por ejemplo, en ese sistema de coordenadas, es el de darles a ustedes una herramienta matemática que pueda facilitar los cálculos eventualmente cuando ustedes tengan que en algún momento aplicar alguno de estos instrumentos de cálculo en su vida profesional, y que ustedes digan, pero si esto lo puedo describir mejor en otro tipo de coordenada, en otro sistema de coordenadas, entonces lo único que tengo que saber es cómo se escribe el diferencial de área en ese sistema de coordenadas, y ya sé cómo plantear eventualmente una integral. Planas, hay coordenadas polares, elípticas, parabólicas, hay todos los sistemas de coordenadas que se les puedan ocurrir a ustedes existen. ¿Por qué? Porque esos sistemas de coordenadas sirven para describir mejor problemas cuya simetría corresponde a alguna de esas cosas que dije. Si ustedes tienen un problema con simetría elíptica, entonces es mucho más fácil describirlo en coordenadas elípticas, porque todas las operaciones que ustedes hagan se van a simplificar en un par de renglones. Así entonces, en física se resuelven, o en la ingeniería, se resuelven un montón de problemas de la vida real, primero estableciendo el sistema de coordenadas más adecuados para describir el problema. Y luego uno recurre a un libro, o recurre a generalmente existen unas tablas, hay unas cosas que se llaman tablas Shaun. Shaun es quien las escribe a las tablas, que son compendios de integrales, compendios de derivadas, compendios de coordenadas de este tipo, en donde están descritas un montón de sistemas de coordenadas. Entonces ustedes elijan la que más les conviene, y ahí entonces en ese libro encuentran ya el jacobiano de la transformación calculado, encuentran en los diferenciales calculados, o sea, encuentran todo calculado para que entonces ustedes directamente no tengan que hacer cálculo alguno y lo puedan directamente usar. Y por supuesto, la mayoría de los programas de cálculo ya tienen incluido todas estas cosas, entonces ustedes lo único que tienen que pedir es el sistema de coordenadas con el que quieren trabajar, y el programa de cálculo adapta todo a ese sistema de coordenadas. Dicho eso, entonces, veamos
la última parte de estas diapositivas y veamos esto de integrales triples para cerrar el concepto de integrales múltiples. Hasta ahora nosotros hemos estudiado integrales dobles y hemos visto que las integrales dobles sirven para calcular volúmenes. Acá voy a hacer un punto importante porque son cosas que se suelen preguntar, pavadas, pero que en este contexto son las cosas que suelen salir en los exámenes finales y a veces, como son conceptuales y empiezan como a patinar un poco ahí no es el objetivo de que patinen, sino que por eso lo estoy aclarando, se lo estoy diciendo y se los repito porque creo que ya se los dije. Tener en cuenta y tener muy claro cuál es el resultado que se obtiene de la aplicación de una integral es muy importante. Saben ustedes que la integral de una variable, o sea, una integral simple de análisis matemático 1, da como resultado un área. En general decimos el área encerrado bajo la curva entre la función, la curva, limitada entre A y B, por ejemplo, si se trata de una integral definida, y limitada por el eje de las abscisas. En general, esa es el área que ustedes obtienen al calcular una integral de análisis 1. Cuando hemos pasado a análisis 2, al calcular una integral doble, hemos aprendido que el resultado de una integral doble es un volumen. ¿Qué volumen? El volumen encerrado entre una superficie. Imagínense, yo les he hecho esta relación para que ustedes se hagan una imagen abstracta en la cabeza, tiran una sábana al aire, le sacan una foto a esa sábana y bajo esa sábana dibujan una región en el piso, puede ser cualquier forma, entonces calculan el volumen que queda encerrado entre ese dibujo que ustedes hicieron en el piso, esa región, esa área que ustedes pintaron en el piso, y la proyección de eso sobre la superficie. Entonces les queda ahí un volumen encerrado que es el que calculan con una integral doble. En algunos casos, cuando esa altura, la distancia entre el piso y esa sábana que les cuento, se mantiene constante y es de altura 1, es como si ustedes pusieran esa sábana ahora totalmente plana a 1 metro del piso. En esos casos, cuando la altura es 1, entonces ese volumen encerrado en magnitud, en valor numérico, coincide con el área de la base. Por eso es que nosotros podemos usar la integral doble cuando la altura es 1 para calcular áreas. Pero no significa, y ahí viene una cosa muy importante, que aún así se obtengan áreas con una integral doble. Siempre, siempre, siempre una integral doble da como resultado un volumen. Cuando la altura de ese volumen es 1, coincide ese volumen en valor numérico con el área de la base, pero sigue siendo un volumen. Como yo les decía, por ejemplo, con la caja. Una caja de altura 1 sigue valiendo 30, serán 30 metros cúbicos, contra 30 metros cuadrados que será la base, pero siguen siendo metros cúbicos, es decir, es un volumen. Que coincide el valor con la base o eso es punto aparte. ¿De acuerdo? Ahora ampliamos el concepto de integrales dobles a integrales triples. Es muy sencillo lo que vamos a ver ahora porque es simplemente una extensión de todo lo que vimos hasta ahora. Pero cuando nosotros ampliemos el concepto de integrales dobles e integrales triples, la pregunta que viene a continuación es, si con una integral simple obtengo un área y con una integral doble obtengo un volumen, ¿qué obtengo con una integral triple? Bueno, se dice que se obtiene un volumen, pero en 4 dimensiones. ¿Y cómo es un volumen en 4 dimensiones? No se puede explicar. Lógico, no puedo darles una imagen de un volumen en 4 dimensiones. Ya cuando hago integrales triples, cuádruples, quíntuples, matemáticamente es posible hacerlo. Sí, claro, es posible hacerlo, porque el método sigue siendo siempre el mismo. Pero el valor que yo obtengo, el número, 200 por ejemplo, no está hablando de una magnitud físicamente representable. No se pueden representar 200 metros a la cuarta.
No, no se puede, no existe metros a la cuarta. A lo sumo existirán, físicamente hablando, metros cúbicos. Entonces, ¿qué obtiene un integral triple? Y también un volumen, pero se dice que es un volumen en 4 dimensiones. Ahora, ¿eso qué significado físico tiene? Ninguno. Pero matemáticamente tiene sentido. Y desgraciadamente, esta no es una materia de física, sino es una materia matemática. Por eso es que la integral triple para nosotros tiene sentido. No tendrá una representación física, de acuerdo, pero tiene sentido para nosotros como un volumen en 4 dimensiones. Pero así como un integral doble, cuando tiene altura 1, esa magnitud, vuelvo a repetir, así como un integral doble que me daba un volumen en 3 dimensiones, esa magnitud es compatible con el área de la base de ese volumen, con integrales triples, cuando el integral tiene altura 1, ese volumen en 4 dimensiones en magnitud coincide con el volumen en 3. Ah, ahí está. Esa es la utilidad que le puedo dar a las integrales triples. Claro, porque si usas un integral triple con altura 1, vas a obtener una magnitud que es comparable con un volumen en 3 dimensiones. Y ahí es donde vos podés utilizar la integral triple, ahora físicamente hablando, para poder calcular el volumen, por ejemplo, de la caja esa que están viendo ahí en el dibujo. Dicho eso, veamos cómo se demuestra esto. Y miren, debe ser muy fácil, porque en análisis 1, para poder demostrar que la integral simple era un área, particioné el intervalo AB en n particiones. En análisis 2, particioné la región que estaba en el plano XY en n por m particiones. Y si estamos hablando de integrales triples, ahora la región de integración es una caja como esta. En lugar de ser una región rectangular en el plano, es una caja volumétrica. Esa es la región de integración. ¿Y qué haré? Y bueno, lo particionaré en X, en Y y en Z. O sea, siempre el truco se trata de particionar los intervalos. En análisis 1 tenemos un intervalo AB que particionamos para poder entender la integral. En el análisis 2, integrales dobles, tenemos un intervalo AB y un intervalo CD. Esto fue lo que particionamos cuando vimos integrales sobre regiones rectangulares. Ahora, cuando queremos ver las triples, agregamos un intervalo más, el PQ, que es el intervalo que representa la altura en Z. Y ese intervalo también lo vamos a particionar. Al particionar AB en n partes, como hemos hecho hasta ahora, ¿ven? A CD en n partes, acá veo que debería decir, para ser coherente con todo lo que hemos hecho hasta ahora, y ya ahora que lo estoy viendo y se lo estoy explicando, esto es el copy-paste, debería decir Z0, pero es una cuestión menor. Debería decir Z0 para ser coherente con todo lo que nosotros hemos dicho. X0, X1, X2, Xn, Y0, Y1, Y2, etcétera, etcétera. Debería arrancar desde 0. Ahí lo voy a corregir y voy a volver a subir la filmina para que quede coherente con todo lo que hemos visto hasta ahora. Pero fíjense que el procedimiento no ha cambiado. Por eso le digo que esto es muy, muy simple, mucho más simple de lo que uno cree. Ahora en vez de tener 1 o 2 intervalos, tengo 3, porque tengo el intervalo de XA a B, de IC a D y de ZP a Q. Y esos son los intervalos que corto en N partes, en M partes y en L partes. Por lo tanto, me voy a quedar, si hago esa partición, con un cubito, porque si yo partí esta gran caja en el sentido de las X, en el sentido de la Y y en el sentido de las Z, entonces he transformado esta caja en muchos cubitos de aristas, delta de XY, delta de IJ, delta ZK, por ponerle un subíndice. Un cubito cualquiera de estos se puede representar de esta forma. Delta de X sub Y, delta Y sub J,
delta zk, esas son las aristas de ese cubito. Ahora, ¿qué representan esos subíndices? Representan cualquier cubito que está acá adentro. Si es el primer cubito que no se ve, está tapado acá, el cubito de la esquina que está más cerca del origen, el que está tapado, es el que está detrás de todo esto. Si es el primer cubito, será delta de x sub c sub 1, delta de y sub 1, delta de z sub 1, porque se refiere al cubito de volumen, el cubito de la posición, perdón, 1, 1, 1. Si se refiere al último cubito, ahora este que sí estamos viendo en esta otra esquina, el más alejado de la posición del origen, este cubito que está acá, entonces será el cubito de arista, delta de x sub n, delta de y sub m, delta de z sub l, que fue justamente las particiones que nosotros hicimos. N particiones, M particiones, L particiones respectivamente para cada intervalo. Bueno, entonces la manera genérica de llamar a cualquiera de los cubitos que están adentro de esta caja se refiere a un subíndice genérico, delta de x sub i, delta de y sub j, delta de zk. Ahora, este cubito entonces se puede calcular un volumen. Ustedes saben calcular el volumen de ese cubito. Y cuando yo llamo cubito es por darle un nombre genérico, pero en realidad termina siendo un paralelepípedo de base rectangular. ¿Por qué? Porque delta de x, delta de y delta de z no tienen por qué ser iguales. ¿Está bien? No tienen por qué ser iguales. Tienen distintas medidas. Debería decir que esto no es un cubo en realidad, sino un paralelepípedo de base rectangular. Pero para no decir todo eso, uno dice un cubito, entendiendo que este cubito no tiene aristas todas iguales. No necesariamente delta de x, delta de y delta de z son iguales. Pero sea como sea los valores de estos deltas, un delta de volumen, es decir, el volumen de este cubito, se obtiene multiplicando los deltas. Base, o sea, largo por ancho por alto. Eso sería el volumen de este paralelepípedo de base rectangular. Entonces, un delta de volumen, un diferencial de volumen, ya vamos a ver, este delta después se va a transformar en un diferencial. ¿Cuándo? Cuando hagamos tender las particiones a infinito. Recuerden que los deltas se transformaban en diferenciales. Un delta de volumen, es decir, una sección de volumen de toda esta caja, se obtiene como un delta de x, delta de y delta de z. Obviamente se refiere a el cubito de posición IJK, x sub y sub j, zk. Dicho eso, ya sabemos entonces cómo describimos una sección de esta caja. Nosotros podemos pensar, como siempre, ¿qué hicimos en análisis matemático 1? Buscamos un punto adentro de la partición, en el eje de las x, un punto x sub i. ¿Qué hicimos la vez pasada cuando teníamos integrales dobles? Una vez que establecimos un delta de área en el piso, buscamos un punto x sub i y sub j genérico adentro de esa área, cuya altura a la superficie fuese el promedio de todas las alturas que están contenidos en esa área. Dibujo eso. Cuando vimos integrales dobles y obtuvimos un diferencial o un delta del área, ¿se acuerdan que teníamos un área rectangular grande? Y entonces recortamos eso, hicimos particiones así, bueno, ahí está la que pasa por acá, la que pasa por acá, hicimos particiones así y luego hicimos particiones así, bueno, esa es la que pasa por acá, esa es la que pasa por acá. Recuerdan que dije, bueno, este pedacito le llamamos delta de A, le llamamos delta de A. Y ese delta de A lo obtuvimos rápidamente como delta de X sub I, el valor genérico, por delta de Y sub J. Ah, pero es lo mismo que estamos haciendo ahora, nada más que en vez de delta de área es un delta de B. Por eso me aparece el delta de ZK. Sí, lo mismo. Y después dijimos, elijamos un punto cualquiera acá adentro. Puede ser este,
este que está acá, puede ser este que está acá, cualquiera, un punto cualquiera acá adentro, tal que la altura de ese punto, o sea, estas son las alturas a la superficie que pasa por acá arriba. Elijamos un punto tal que la altura sea un promedio de todas las alturas posibles. O sea, supongamos que esta sea la altura más chica, esta la altura más grande, esta usted por el medio. O sea, si yo miro la altura acá es 10, la altura acá es 24, acá es 15, acá. Bueno, busco un punto en el que la altura me dé un promedio. Un punto. Entonces, dijimos que el volumen del paralelepípedo que queda encerrado acá, con esa altura promedio, es el área de la base por esa altura. El área de la base por esa altura. ¿Y esa altura cómo se obtenía? Y si el punto genérico era x sub i y sub j, entonces va a ser el valor de la función, esa es la altura, f de x sub i y sub j. ¿Está bien? Entonces dijimos que un paralelepípedo, cuando estábamos hablando de integrales dobles, genérico se obtiene como la superficie de la base por la altura. Bien. Dicho eso, fíjense que estoy haciendo lo mismo con integrales triples. Voy a borrar un poco para que se vea esto que está acá. Estoy haciendo lo mismo. Estoy diciendo que ahora voy a buscar un punto genérico acá adentro voy a buscar un punto genérico tal que la altura, y ahí viene entre comillas, tendremos que buscar esta altura que no sabemos cómo se mide en 4 dimensiones, no importa, pero sí podemos sacar el valor de la función en un punto x sub i y sub j z k, porque ahora es una función de 3 dimensiones. Esta función es una función w de f de x, horrible lo que estoy buscando ahí, x y z. Ya no se trata de una función z igual a f de xy. Se trata ahora, con integrales triples, de una función w de x y z. Entonces, si yo le doy un valor de x, un valor de y y un valor de z, me va a dar un valor de w por esta función. Si ahora le doy otro valor de x, otro valor de y y otro valor de z, me va a dar otro valor de w. Bueno, me elijo algún punto acá dentro, x y z, tal que cuando yo lo ponga dentro de esta función, me dé un w cuyo valor sea un promedio de todos los w posibles que yo puedo obtener con todos los puntos adentro de este cubo. Hago el mismo chiste de antes. Eso es lo que estoy escribiendo acá como el producto de esa función por el producto de ese delta de b que ya vimos cómo se calculaba. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ahora tengo que hacer la sumatoria de todos los posibles para obtener la integral sobre toda esta región E. Le hemos llamado E a la región, que es una región volumétrica ahora, no es una región en el plano, sino una región en el espacio. Sobre toda esa región E, entonces vamos a obtener una cosa rara. Es como si yo quisiera tener una integral extraña en 4 dimensiones sobre el volumen encerrado en mi habitación. Entonces esa sería mi región de integración. Ahora mi región de integración es un volumen, el volumen encerrado en mi cuarto. Y eso me va a dar una integral extraña en 4 dimensiones. Integral extraña porque no la puedo explicar, no le puedo hacer entender a ustedes, ni ustedes a mí, nadie me puede explicar porque no se puede representar físicamente qué significa eso. Pero matemáticamente uno piensa que está obteniendo una magnitud, que es una integral, sobre ahora una región de integración que en vez de ser plana es tridimensional. Entonces eso es lo que escribimos acá. ¿Y ahora qué hacemos? Y bueno, vamos a tomar el límite, listo, tomamos el límite para esta suma triple de manera tal de que la partición n, la partición m y la partición l tiendan a infinito. Hacemos lo mismo de siempre. Al hacer tender n, m y l infinito, hacemos que estos cubitos sean cada vez más chiquititos, cada vez más chiquititos, cada vez más chiquititos. De manera tal que el más grande de todos los cubitos, el más grande de todos los cubitos que yo tenga acá, tienda a cero. Si logro que el más grande de todos los cubitos tienda a cero, todos los cubitos tienden a cero, lógicamente porque es el más grande. Entonces, tomar el límite para n que tiene infinito, m que tiene infinito, para no tener acá, poner límite para n que tiene infinito, m que tiene infinito, l que tiene infinito,
puedo decir, tomemos directamente el límite para el máximo, voy a intentar escribir, me salió mejor, de delta de B, el más grande de todos los cubitos, que tiende a 0. Entonces, si tomamos el límite para el más grande de todos los cubitos que tiende a 0 de esta sumatoria, transformo todas estas sumatorias en integrales. Eso es lo que pasa en la siguiente filmina. Al tomar el límite para el máximo de delta B que tiende a 0, de todas estas sumatorias, es lo mismo que hacer que estas sumatorias tienden a infinito. Si estas sumatorias tienden a infinito, se transforman en un integral triple. Y este delta se transforma en un diferencial, que era lo que yo les decía. Recuerden que cuando las particiones tienden a infinito, ese delta de volumen se transforma en un diferencial. Entonces, listo, acá está la definición. Decimos que si este límite existe, entonces esto representa la integral triple sobre esa región de integración E que mostrábamos recién. Fíjense que ustedes a esta altura ya deberían haber tomado como una especie de mecanismo. Fíjense que ustedes corren con una cierta ventaja si rinden estas materias en este periodo medio así virtual, porque es muy complicado en una situación virtual, es muy complicado, eso no quiere decir que no se pueda, pero es muy complicado pedirles todo, una demostración extensa, que ustedes escriban una demostración extensa. A veces es suficiente con interrogarlos ustedes y preguntarles, ¿cómo harían para demostrar una integral? Entonces ustedes dicen, bueno, hay un mecanismo simple que se usa en las demostraciones de todas las integrales. Teniendo la región sobre la cual quiero integrar, particiono, encuentro un diferencial, bla, 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 bla. O sea, ustedes habrán entendido a esta altura de que estamos utilizando el mismo método siempre. ¿Hay que hacer una integral? Particionemos. Eso es lo primero que tienen que pensar. Hay que particionar. Se habla de integral, particionemos. Ahora que hemos particionado, definamos un delta, un pedazo de una partición, la más grande. Hagamos tender esas particiones a 0, que es decir, obtener ese fragmento a 0, que es lo mismo que hacer que las particiones tienden a infinito, y entonces vamos a definir la integral que estamos buscando, previa definición de qué era lo que queríamos. Por ejemplo, en este caso, ese valor de la función en un punto x sub i y sub j, z sub k genérico en un fragmento de esa partición multiplicado por el fragmento ese del que estábamos hablando. ¿Cómo se hace una integral triple? Igual que una integral doble. Si se trata de regiones rectangulares, en integrales dobles, hacíamos la integral entre a y b y la integral entre c y d, diferencial de y, diferencial de x, y si cambiamos de lugar diferencial de x, diferencial de y, lo único que teníamos que cambiar es de lugar esta integral. Si se trata ahora de regiones en el espacio, que son regiones tipo paralelepípedo, como lo que estamos viendo ahora, bueno, se agrega una tercera integral, diferencial z, en donde ahora voy a integrar entre p y q. ¿Y estos límites dónde los saqué? Y esos límites los saqué, fíjense, de los intervalos. El intervalo iba de a a b para x, de c a d para y de p y q para z. Bueno, eso es lo que pongo acá. De a a b para x, de c a d para y de p a q a z. Así se obtiene la integral triple sobre una región del tipo de un paralelepípedo. Y lo único que tengo que hacer es integrar parcialmente la función respecto de z, evaluarla con regla de Barrow entre q y p, luego al resultado integrarlo respecto de y parcialmente, evaluar el resultado entre c y d con Barrow, y finalmente integrar ese resultado respecto de x y evaluarlo entre a y b, y voy a obtener un número. Ese número que representa un volumen en 4 dimensiones. Listo. Un volumen en 4 dimensiones, que no es representable. Pero si esta f que está acá vale 1, ese volumen en 4 dimensiones tiene exactamente la misma magnitud que el volumen en 3 dimensiones que estamos buscando,
que sería el volumen del paralelepípedo de arista B menos A, arista C menos D o D menos C y arista Q menos P. ¿Está bien? Y si no se trata de un paralelepípedo y se trata, por ejemplo, de algo como por ejemplo, una roca. Supónganse que ustedes quieren calcular el volumen de una roca, quieren calcular una roca en la Sierra de Córdoba, quieren calcular el volumen, algo extraño. Ustedes tienen una cosa ahora en 3 dimensiones, que es así. Esto es X, esto es Y y esto es Z, y ustedes quieren ahora calcular el volumen de una gigantesca roca en la Sierra de Córdoba. ¿Cómo hacen para calcular el volumen? Bueno, un método sería sumergir la roca en agua, ver el agua desplazada, medio complicado, porque no puedo agarrar y sacar la roca y sumergirla. Bueno, hay otros métodos, como por ejemplo tratar de describir la roca, partir la roca como en 2 partes, y describir la parte de arriba con una función, como si fuese la parte superior de una sábana, y describir la parte de abajo con otra función, como si fuese una sábana en la parte de abajo. ¿Se puede hacer eso? Sí, hay métodos numéricos para hacerlo. Van a estudiar algunas de esas cosas el año que viene. Entonces, cuando ustedes tienen descripta, vieron, no sé si vieron ustedes en las películas cuando, por ejemplo, le ponen así como una grilla a esto en este sentido, en este sentido, en este sentido, y la roca queda como representada como una rejilla. O sea, ustedes han visto incluso algunos programas de estos tipo Mesh que hacen la descripción, dibujan la roca como un volumen, pero si fuese como si tuviera una rejilla, que justamente son cortes en X, en Y y en Z. Tipo, profe, sería como cuando muestran una escena de una excavación que marcan todo el perímetro, Claro, ¿no? exactamente, exactamente. En algunas películas, no sé si alguna vez han visto, esto es para que ustedes tengan una idea, no sé si alguna vez vieron la película esta Prometeo, esta de una de las precuelas de Alien, en donde en una cueva van como si fuesen una especie de drones que van mapeando toda la cueva con unos láser. Bueno, más allá de la ciencia ficción, de los drones, o sea, estamos muy cerca de poder hacer eso, de hecho se hace con un dron, se puede mapear perfectamente una cueva, porque lo que hace el dron es con un láser justamente medir las distancias e ir haciendo como una grilla, como estaba diciendo recién, perdón, no alcancé a ver en el chat quién hablaba, pero como estaba diciendo recién uno de los compañeros, y van haciendo como una grilla de toda la cueva. Bueno, esa sería una forma de representar en 3 dimensiones algo eh, como si fuera particionado. En vez de tener una descripción lisa de toda la cueva, es como si la tuviera particionada, como si fuese una gran rejilla, una enorme rejilla que tiene una idea de la estructura que tiene la cueva. Bueno, esa sería una forma de hacer una descripción del el espacio. Y a partir de esa descripción del espacio, uno tiene una representación funcional de eso. Las computadoras lo hacen rapidísimo, hacen una representación funcional de eso, y una computadora puede calcular perfectamente y de manera muy rápida, usando este tipo de integrales, en realidad hace una integral numérica, una computadora, hace una descripción perfecta del volumen de esa cueva. Entonces, es una manera de hacerlo. Si eso es así, entonces hay una descripción funcional, X e Y, como les dije, es como si yo hubiese partido la piedra en 2 funciones, en 2 sábanas, una en la parte de abajo y una en la parte de arriba. Entonces, psi1 representa la función de abajo, la sábana de abajo, y psi2 representa la sábana de arriba. Entonces lo que dice es que la primera integral en la dirección de z va a estar eh, acotada superiormente con, como quien, si yo hubiese, supónganse que la piedra fuese hueca, lo hubiese cortado exactamente por la mitad, está acotada por la parte superior de la piedra y por la parte inferior de la piedra. Imaginen un huevo de Pascua que yo lo corto por la mitad, el volumen queda encerrado en la mitad de arriba y entre la mitad de abajo. Bueno, ese psi1 representa la mitad de abajo
y psi2 representa la mitad de arriba. Ese psi1 tendrá una forma funcional de 2 dimensiones y esa tendrá una forma funcional de 2 dimensiones, o sea, de 3 dimensiones, en donde el dominio es xy. Una vez resuelta esa primera integral, esa primer cota, entonces voy a obtener un valor funcional. Ahora, si miro la proyección de la piedra en el piso, esa piedra en el piso hace una sombra. ¿Ven? Lo que estoy intentando dibujar en el piso es una sombra. Entonces, una vez que ya resolví el problema tridimensional, ahora miro la sombra en el piso y puedo cortar, si quieren, en este sentido, puedo cortar esa sombra en dos y decir que esta primer parte es una función φ2 y esta otra parte que está acá abajo es una función φ1. Entonces haré una integral, si lo estoy viendo desde arriba, esa es la sombra que proyecta la piedra, entonces esta es una φ2, esta es una φ1, me refiero a que esta es la φ2, esa parte, y esta es la φ1, y entonces hago una integral como si fuese una integral doble entre x1 y x2, entre x1 y x2, o si quieren, entre a y b, que es lo que dice acá, ¿ven? Con límite inferior φ1 y límite superior φ2, o sea, una integral doble, y luego de la integral triple. Entonces, esto, que muy poco van a hacer en el práctico, seguramente en el práctico van a calcular directamente una integral mucho más sencilla, o sea, no una integral tan complicada como el de una piedra, van a calcular algo como si fuese un cilindro, entonces es muy fácil describir un cilindro en 3 dimensiones, entonces ustedes van a tener un piso, un techo de este cilindro, y van a tener luego el área proyectada por ese cilindro, tendrán que analizar la integral doble entre una función φ1 y una función φ2, y entre a y b para determinar cómo escriben estos límites de integración. La parte más difícil en todo esto que hemos visto es determinar los límites de integración. Eso es lo que ustedes van a hacer en el práctico. Pero los conceptos, ustedes verán que son los mismos. Se extienden nada más, pero son lo mismo. Parece como uno dice, bueno, esto no me va a servir de mucho. Se supone que esta es una materia de ciencias básicas, que sirve para todas las carreras. O sea, entiendo de que el 99,99% de ustedes, porque están en un curso de industrial, van a ser ingeniero industrial. Pero no sé si alguno de ustedes va a querer el día de mañana cambiar de carrera. Depende de la especialidad, estas cosas van a tener una utilidad para algo o para otra cosa. Créanme que aún dentro de la carrera de ustedes podría ser de gran utilidad tener herramientas para describir matemáticamente algo, que no será un volumen físico, pero estas cosas, estas regiones pueden representar regiones en donde se obtiene un beneficio, por ejemplo, en el cual se manejan 3 variables para poder obtener un beneficio económico, por ejemplo. Y esas variables están acotadas en una región que se puede describir volumétricamente de alguna manera, y entonces uno puede obtener esa región volumétrica de alguna manera o operar sobre esa región volumétrica. Entonces, esa es la ventaja, digamos, de un ingeniero. Un ingeniero tiene herramientas matemáticas para poder modelar problemas y poder sobre esos problemas que modela aplicar un montón de técnicas predictivas. Y a veces se requieren de todas estas herramientas, de todos estos instrumentos que ustedes están estudiando en estas materias, que aparece en este momento como algo muy abstracto, pero cuando se aplica uno dice, de hecho yo, ingeniero en sistema, programo, y creo que se los dije en alguna oportunidad, usé en mi vida, en mi vida profesional, usé ecuaciones diferenciales un montón de veces. Pero ahora que me dedico a la investigación, bueno, uso puras ecuaciones diferenciales. Y para todo lo que son redes neuronales, se utilizan muchísimo los métodos que vamos a estudiar el año que viene, los métodos numéricos. Así que si alguno de ustedes
el día de mañana le interesa hacer inteligencia artificial, los métodos matemáticos que vamos a estudiar el año que viene, que requieren de muchas de las cosas que vamos a estudiar en esta materia, van a ser esenciales. Por eso le digo, no crean que esto no sirve para nada. Al contrario, son herramientas básicas que ustedes necesitan para poder después desempeñarse de manera profesional lo más eficientemente posible. Para terminar, algo que es muy simple, fíjense, volvemos otra vez al concepto de cómo hacemos si queremos describir un punto en el espacio con otro sistema de coordenadas. Entonces, antes de hacer eso, tenemos que recordar el concepto de cambio de coordenadas. Fíjense que la clase pasada habíamos visto que el cambio de coordenadas se hacía mediante el cálculo de algo que se llamaba jacobiano de la transformación. La clase pasada nosotros teníamos una X y una Y relacionadas con una función G1 y G2 de U y B. Entonces hacíamos el cambio de coordenadas en un espacio UV a un espacio, o un espacio XY a un espacio UV, ¿se acuerdan? Habíamos hecho una transformación y decíamos, esto que me es difícil integrar, si lo paso a este otro espacio que me queda un rectángulo, es muy fácil porque esto es base por altura, ya está. La superficie de esta es muy complicada acá, pero acá es base por altura y se acabó. Es muy fácil. Entonces nosotros teníamos que encontrar cómo hacíamos para transformar algo que estaba en el espacio UV en el espacio XY y viceversa. Entonces encontrábamos una relación, que había una función para hacer eso. En coordenadas polares vimos que X se transformaba como R coseno de tita y que Y se transformaba como R seno de tita, por ejemplo. De manera genérica vamos a hacer lo mismo. Ahora vamos a suponer de cómo hacemos para cambiar de una región tridimensional a otra región tridimensional en donde en ese otro espacio sea mucho más fácil integrar. Algo que tiene la forma tan extraña de una piedra, a lo mejor cuando lo lleve a otra región, en otra región es muy fácil de integrar porque me queda a lo mejor una caja tipo paralelepípedo. Entonces es base por altura, largo por ancho por altura y ya está. Tengo el volumen de esa piedra que estaba buscando. Entonces existe, para hacer esa transformación, una relación ahora funcional entre las variables x y z, que son las variables cartesianas, mediante una relación G1, G2 y G3 en U, V y W, que serán las variables en el otro sistema de coordenadas. U, V y W son las variables en otro sistema de coordenadas. ¿Cómo hacíamos el jacobiano de la transformación? Bueno, fíjense que es igual que antes, solo que a la variable x, y se le agrega z, y a la variable v se le agrega w. ¿Y cómo hacíamos eso? Bueno, la derivada de x respecto de u, la derivada de x respecto de v, la derivada de x respecto de w en la fila de arriba. Ahora, la derivada de y respecto de u, la derivada de y respecto de v, la derivada de y respecto de w en la fila del medio. La derivada de z respecto de u, la derivada de z respecto de v, la derivada de z respecto de w en la fila de abajo. Entonces cuando a mí me den un jacobiano, escrito de esta forma, yo ya sé transformar esto en una matriz 3×3. Y como esto es un determinante, sé sacar el determinante de esto. Por ejemplo, usaría la regla de Sarrow. Escribiría la primera y la segunda fila abajo y haría, ¿se acuerdan? Esto, por esto, menos esto, por esto, por esto. Y ya tengo el determinante y se acabó el problema. Hago ese resultado, le saco el módulo y dice que eso es lo que tengo que poner acá en la integral, el módulo de ese resultado. Tengo que transformar el diferencial de x, diferencial de y de z en diferencial de u de v y w. Y en vez de ser una función de x y z, por esta G1, por esta G2 y por esta G3, será una f de G1, G2 y G3. Entonces, la integral en coordenadas cartesianas se transformará en una integral en el nuevo sistema de coordenadas con esta fórmula. Y ya está. O sea, usaría esa fórmula para hacer el cambio de coordenadas y se acabó. Entonces, ejemplo, para que vean que esto es muy simple. Vemos dos ejemplos, son dos filminas más y terminamos. Estas son las coordenadas cilíndricas. Fíjense que un punto, este punto que está acá,
en el espacio se puede representar mediante una posición X, una posición Y y una posición Z. ¿Es cierto? Sí. Si yo les doy la posición X, Y, Z de este punto, ustedes lo pueden dibujar en el espacio. Pero también, imagínense ustedes, no sé, yo me imagino que ustedes están sentados en un cuarto como yo. Entonces yo me imagino de que estoy, que por ejemplo, por decirlo de alguna forma, el mouse de mi computadora está a 1 metro del piso, a 50 centímetros de una pared y a, no sé, 3 metros de otra, por ejemplo. Esa es la posición en el espacio del mouse que yo tengo en la mano. ¿Está bien? O sea, hago una descripción X y Z para poder decirles a dónde se encuentra mi mouse. Pero también podría decirles, vamos a suponer que una de las esquinas de mi cuarto es la posición 0, de coordenada 0, 0. Entonces yo le digo, está a una distancia de esa esquina de, estoy mirando, 3 metros. O sea, les estoy dando el radio. Está respecto a una pared que estoy considerando la pared X, está a 20 grados, les estoy dando el θ. Y está a una altura de 1 metro del piso, les estoy dando el Z. O sea, otra forma de describir la posición del mouse con R, θ y Z, que son las coordenadas. O sea, esta X es una G1 de R, θ, Z, esta Y es una G2 de R, θ, Z, y esta Z es una G3 de R, θ, Z. Pero esta es la forma en que se escribe. Y estos son los límites para R, θ y Z. Dicho eso, entonces podemos hacer el jacobiano de la transformación. Pero el jacobiano vimos recién que era la derivada de X respecto de U, V y W, arriba. O sea, que arriba va a ser la derivada de X respecto de, si quieren, R, θ y Z. Eso es R, θ y Z, acá. La derivada de X, de Y y de Z. O sea, haré la derivada de X respecto de R, la derivada de X respecto de θ, la derivada de X respecto de Z, y lo voy a poner acá arriba. Entonces digo, la derivada de X respecto de R va a ser coseno de θ. Porque si derivo esto respecto de R, coseno de θ. Si derivo ahora X, esto que está acá, respecto de θ, va a ser R constante, la derivada del coseno es menos seno, menos R seno de θ. Y si derivo esto respecto de Z, como no hay Z, es 0. Lógicamente, y no voy a perder el tiempo porque se darán cuenta que es igual, obtener esto, esto y esto. Y fíjense que cuando vaya a derivar Z respecto de R es 0, Z respecto de θ es 0 y Z respecto de Z es 1. Y ahora el determinante de esto es muy fácil porque esto por esto, más esto por esto, 0 ya está, más esto ya 0 ya está, menos esto, 0 no está, menos esto, 0 no está, menos esto por esto y por esto, pero como tiene un signo de menos me va a quedar más. En definitiva, me va a quedar R por el coseno cuadrado más R por el seno cuadrado. Saco R factor común de coseno cuadrado, seno cuadrado, los invito a hacer ustedes las cuentas y van a obtener que, en definitiva, les queda solo un R, porque coseno cuadrado más seno cuadrado les da 1. O sea que R es el resultante del determinante de esta matriz. Entonces, ¿cómo hago para escribir una integral triple en coordenadas cilíndricas, siendo estas las coordenadas cilíndricas? Bueno, voy a reemplazar la X por R coseno de θ, porque eso dice que vale la X. Voy a reemplazar la Y por R seno de θ, eso dice que vale la Y. Y la Z por Z, porque eso dice que vale Z. Luego voy a escribir el módulo del determinante es R, por eso voy a dejar R. Y luego voy a reemplazar el dx de y de z por dr de θ de z. Entonces, en definitiva, esta función f, que ahora va a depender de r de θ de z, se me transformó en una g que depende de r de θ de z. Entonces, la integral cartesiana se transforma en una integral cilíndrica mediante esta fórmula. Ahora ya tienen la fórmula para hacer una integral cilíndrica, en coordenadas cilíndricas. El último sistema de coordenadas
el esférico. Así como yo puedo definir un ángulo, un radio desde la esquina en el plano, también podría definir un radio desde la esquina directamente a la posición del punto. Este punto, como dijimos, daba una posición X y Z. Bueno, ahora yo les puedo decir que mi mouse se encuentra a una distancia directa desde el mouse a la esquina derecha, o sea, si yo pusiera una piolita que va desde el mouse a la esquina, yo podría decir, no sé, que está a 3,5 metros. Ese es el R que le estoy dando. Y que esa piolita que he tirado del mouse a la esquina, tiene un ángulo de 20 grados respecto de la pared XY y que tiene un ángulo phi respecto de la vertical. O sea, no sé, puede tener 30 grados respecto de la vertical, no, más, mucho más. 60 grados respecto a la vertical y 30 grados respecto de la pared, por ejemplo. Entonces, yo he descrito como quien dice una piolita que ata el mouse a la esquina, dándole una distancia y dos ángulos. El ángulo que lo separa de una pared y el ángulo que lo separa de la vertical. Esas son coordenadas esféricas, porque esa es la forma de describir de manera esférica un punto en el espacio. Uy, qué complicado. En realidad no. Los astrónomos están chochos con esto, porque ellos describen las cosas con coordenadas esféricas. Imagínense, si ellos tuvieran que describir el universo con coordenadas cartesianas, se cuelgan directamente porque es horrible integrar o hacer operaciones con coordenadas cartesianas cuando las cosas en el espacio se pueden describir desde la Tierra como punto central, como una esfera. Entonces es mucho más fácil utilizar coordenadas esféricas para describir. Bueno, esas coordenadas esféricas tienen variable r, θ y φ. No me voy a extender demasiado en esto porque es lo mismo que recién. Fíjense, hago la derivada de acá, voy a poner r, θ y φ, y acá voy a poner x y z. Entonces acá tendré que hacer la derivada de x respecto de r. Entonces, esta r me quedó media fea, pero bueno, es una r. La derivada de x respecto de r, y bueno, será seno de phi coseno θ, por eso me quedó así. La derivada de x respecto de θ, esto es constante, la derivada del coseno es menos seno, entonces me quedó menos r seno de phi seno de θ. Y la derivada respecto de phi, bueno, será todo constante menos esto, que será coseno, entonces me queda r coseno de phi coseno de θ. Y así haré todas las derivadas, todas las derivadas. Una vez que tengo esto, aplico Sarrow para sacar el determinante. Acá en esta diapositiva y en la que sigue se los dejo en el paso a paso para que ustedes lo vean. Pero esto, por esto, acá está, más esto, por esto es 0, más esto, por esto, menos este, por esto, y así sucesivamente. Está todo puesto acá, se empieza a sacar factor común, se empieza a agrupar. Al sacar factor común hay cosas como esta que se hacen 1, entonces ya no están más, ¿ven? Pero cuando tengo esto puedo sacar factor común r cuadrado, puedo sacar factor común, etcétera, etcétera, ¿ven? Voy trabajando, esto también se hace 1. En definitiva, me queda esto como resultado de todas las operaciones que hice. Pero yo necesito esto en valor absoluto, porque necesito el jacobiano de la transformación en valor absoluto. Entonces me voy a quedar con r cuadrado, seno de phi. ¿Y cómo hago la transformación? Bueno, la x la reemplazo por lo que vale la x en coordenadas esféricas. La y por lo que vale la y la z por lo que vale la z en coordenadas esféricas. Multiplicado por ese jacobiano de la transformación en valor absoluto, y en vez de poner diferencial de x, diferencial de y, diferencial z, pongo los diferenciales de las coordenadas esféricas, de r, de θ, de phi. Entonces, esta integral, la que tengo acá, se me transformó ahora en una función que depende de r, de θ, de phi, multiplicada por r cuadrado seno de phi, esto salió del jacobiano, de r de θ de phi. Entonces, si yo quiero hacer un integral cartesiano, o sea, si yo quisiera calcular el volumen de una esfera en coordenadas cartesianas, son 4 carillas de A4.
pero el volumen de una esfera en coordenadas esféricas es un renglón. Y si quiero calcular el volumen de medio casquete esférico, es lo mismo. Son 4 carillas en coordenadas cartesianas. En cambio, en coordenadas esféricas es un renglón. Lo importante es que si yo reconozco cuál es el tipo de región que yo quiero integrar y reconozco la simetría de esa región, puedo utilizar las coordenadas correctas. En un minuto les cuento esto. No sé si ustedes saben que los aceleradores de partículas tienen la forma de un toroide. Un toroide es como la goma de un salvavidas, eso como un toroide es como un salvavidas o una dona, eso es un toroide. Los aceleradores de partículas tienen la sección de este toroide, es una sección, no me salió muy lindo el dibujo, pero es como si ustedes cortaran un pedacito de una dona y vieran que es como un tubo que está unido con un huequito en el medio. Bueno, eso es un toroide, eso se llama toroide en física y en matemática. Entonces, las partículas que se aceleran adentro de ese toroide tienen un movimiento toroidal. ¿Por qué? Y bueno, porque no se pueden escapar de ese toroide. Afortunadamente, las partículas que se escapan son inocuas, pero las que no se escapan de ahí. Hay campos electromagnéticos para mantenerlas encerradas en ese toroide y para acelerarlas. Entonces, los físicos hacen estudios del movimiento de esas partículas, pero como esas partículas no se escapan de ese movimiento toroidal, si tienen que hacer la descripción del movimiento de esas partículas con coordenadas cartesianas, están 3 años. Entonces los matemáticos desarrollaron lo que se llaman coordenadas toroidales, la descripción de la posición de las partículas adentro de ese toroide con un sistema de coordenadas más adecuado, que se llama coordenadas toroidales. Y así como la coordenada es en coordenadas esféricas, la relación de x y z se da por esto, hay un libro que dice cómo es la relación x y z con coordenadas toroidales. Entonces les da la relación. Entonces puedo describir esas partículas mucho más fácil, puedo hacer integrales de la sección de ese toroide mucho más fácil, puedo hacer cosas y operaciones en coordenadas toroidales mucho más sencillas que en coordenadas cartesianas, lógicamente, porque el movimiento de la partícula ya tiene esa estructura. ¿Se entiende? Entonces, cuando uno detecta la simetría del espacio en el cual quiere operar, es importante usar las coordenadas correctas. ¿Para qué? Para facilitar los cálculos, para facilitar la descripción de todas las cosas que ustedes puedan describir. Bueno, gente, hasta acá todo lo que es este primer cuatrimestre. Les decía que la clase que viene vamos a hacer una clase consulta, yo a las 8 me voy a conectar. Esa clase consulta incluye les voy a habilitar un simulacro, así ustedes lo hacen el simulacro, se sacan todas las dudas, yo voy a estar de 8 a 9 y media conectado para que ustedes se saquen todas las dudas, incluso después de hacer el simulacro, si quieren preguntar algo más del parcial, lo que sea, y con eso ya vamos a dar por terminado entonces lo teórico de este cuatrimestre, y el siguiente viernes tienen el parcial y nos volveremos entonces a ver directamente en la segunda mitad de año. Así que bueno, nos vemos entonces dentro de 7 días, los libero, les agradezco la participación, la paciencia y les deseo éxitos en el parcial que tienen que presentar ahora. Sí, Teo, espero que lo puedan aprovechar. Muchas gracias, profe. Que tenga buena semana. Muchas gracias. Gracias, igualmente para ustedes. Lindo feedback. Bueno, gracias. Nos vemos.